Karina tiró del cierre de su maleta de mano, y un característico sonido llenó la pequeña habitación. Su novio, Mark, sonrió ampliamente cuando ella cerró su maletín. ¿Ya lo has tomado todo?, preguntó Mark. Sí, todo está listo, respondió Karina, todavía sonriendo. ¿A qué hora debemos salir? En 5 horas, dijo Mark. Hay tiempo suficiente. ¿Estás segura de que no olvidaste nada? ¿No va a ser como la última vez? Karina se mostró molesta y frunció el ceño. No olvidé nada. Lo tengo todo, contestó él. Entonces, tenemos tiempo libre. ¿Qué haremos? Ella entrecerró los ojos, mientras Mark no dejaba de mirarla. Necesito preguntarte una vez más. ¿Estás segura de que quieres venir conmigo? Esto puede ser complicado. ¿Hasta cuándo?, dijo Karina con irritación. Te he respondido 1000 veces que quiero ir. ¿O acaso tú no quieres que yo vaya? Sí quiero, respondió Mark, levantando las manos con un toque de miedo. Solo que nunca has hecho kayak antes, y puede que no te guste. Basta, dijo ella, dándole un golpe juguetón en el brazo. Hemos estado preparando este viaje durante semanas. He leído sobre ello en internet y hasta fui a clases. Las clases no son lo mismo que navegar por un río de verdad, pero no lo sabré si no lo intento. ¿Por qué me desanimas? Solo quiero estar seguro de que realmente lo deseas. No quiero obligarte. Karina empezó a enfadarse de verdad. Si no quisiera, no iría contigo. ¿Qué estás diciendo? Ahora me parece que simplemente no quieres llevarme contigo. ¿Tienes algo que esconder? Mark se rió. No, solo necesito saber que realmente vas a venir. Dios mío, Mark, ya compramos los boletos. Me asustas. Está bien, entendí. Vas a venir y estás encantada. Necesito ir al baño, dijo Mark, cerrando la puerta tras de sí. Karina lo observó con preocupación. La puerta se cerró detrás de él, y eso la inquietó un poco. Tal vez realmente estaba ocultando algo. Escuchó el sonido de otra puerta cerrándose, la que lleva al baño, y le pareció extraño. Caminó por la habitación sin saber qué hacer, y sintió una desagradable sensación de ansiedad en su pecho. Su corazón latía más rápido, sus palmas estaban sudorosas. La ansiedad se apoderó de ella como una ola invisible, y sentía que algo malo debía suceder. Mark y Karina llevaban 3 años juntos. Se conocieron en el trabajo, en el mismo restaurante donde Karina trabajaba como camarera y Mark como barman. Tras su primer encuentro, se hicieron amigos, y unos meses después, Mark le propuso a Karina salir juntos. Ella aceptó con gusto, y entre ellos nació una verdadera pasión. Solo entonces Karina se dio cuenta de que nunca había amado de verdad antes. Eran similares en algunos aspectos, pero muy diferentes en otros, como los polos de un imán. En algunos aspectos no coincidían, pero en otros eran piezas perfectas del rompecabezas. Cuando se encontraron, ese complicado rompecabezas se completó. Eran felices juntos, disfrutaban simplemente de estar cerca uno del otro. Aunque llevaban solo 3 años juntos, habían enfrentado muchas dificultades. Superaron el cierre del restaurante, la falta de dinero y el engaño de un arrendador deshonesto. Ahora, después de 3 años, su vida empezaba a mejorar. Alquilaron un apartamento acogedor en una zona residencial, pequeño pero muy bonito y cómodo. Karina y Mark volvieron a trabajar en el mismo café y soñaban juntos con tener su propio negocio. Administraban un presupuesto común, ahorraban dinero para el restaurante que eventualmente abrirían. No podía ser de otra manera. Karina y Mark estaban apenas comenzando a estabilizarse, lo que significaba que Karina no sabía qué pensaba Mark al respecto. Sin embargo, sabía con certeza que su relación necesitaba dar un paso adelante. Karina no se cansaba de insinuar a su amado que era hora de formalizar su relación, pero él parecía no escucharla. Actuaba como si deliberadamente la ignorara cada vez que ella sacaba el tema, lo que le desagradaba profundamente. Ahora, Mark se comportaba de manera extraña. Estaba muy interesado en el turismo, un campo que Karina no entendía del todo, pero ella también quería involucrarse en ello. Sin embargo, él parecía desalentándola de esta aventura. Era julio, el verano era caluroso y casi no había lluvias. Karina y Mark habían tomado vacaciones al mismo tiempo y planeaban disfrutar de ellas al máximo. Karina quería pasar esas semanas de la manera que Mark deseaba, así que él eligió una actividad que consideraba interesante: ir a la pintoresca Carelia. Ya habían alquilado una cabaña y hasta habían reservado un tour de rafting. Este sería el primer rafting real en la vida de Karina,
y probablemente por eso Mark estaba tan preocupado. Pero, ¿cómo podía ella entenderlo? Últimamente, Karina se sentía fuera de lugar. Se preocupaba por cosas triviales y estaba excesivamente emocional. Caminaba de un lado a otro por la habitación hasta que escuchó los pasos de su amado. Se sentó en el sofá y fingió estar absorta en su manicura. ¿No te aburriste? Le lanzó una mirada molesta. ¿Dónde has estado? Preguntó él, sorprendiendo y levantando las cejas. En el baño, respondió él. Ya lo sé. Pero, ¿por qué cerraste la puerta? Ella frunció el ceño. Para que no escucharas nada que no debieras, sonrió él. Pero no escuché cuando abriste o cerraste la puerta del baño. Claro, cerré la puerta de la habitación, dijo él, sentándose a su lado. ¿Por qué estás así? Ella se apartó, visiblemente disgustada. Te comportas de manera extraña. Todo en ti parece raro últimamente. Eres sospechoso. Mark se encogió de hombros con indiferencia. No sé, Karina. No entiendo qué te pasa. Yo sí entiendo, dijo ella, levantándose del sofá de manera abrupta. Pareces estar ocultando algo. Sé que no estabas en el baño. Además, ¿por qué no quieres llevarme contigo? Tú mismo propusiste este viaje. También tengo un extraño presentimiento, continuó Karina. Me siento como si me apretaran el pecho con unas tenazas enormes. Es difícil respirar, y mi corazón late muy rápido. Mark sonrió. Tal vez sea neuralgia, ese presentimiento. ¿Estás seguro de que no me ocultas nada? Preguntó ella. Karina, deja de exagerar, dijo Mark, frunciendo el ceño. Mark se levantó y se acercó a la ventana. Miró por unos segundos y luego se dirigió a su maleta. Karina, aunque pretendía no estar mirando, lo observó detenidamente y notó cómo Mark escondía algo rápidamente en un compartimento de su maleta antes de desviar la vista, aparentando estar fascinada con la pared. Un recuerdo vívido apareció en su mente, como su padre escondía el regalo de su cumpleaños de manera torpe y evidente. Karina siempre encontraba su regalo con antelación. ¿Acaso Mark pensaba que no lo notaría? Ah, los hombres, pensó con una sonrisa. Ya sabía que, en cuanto Mark saliera de la habitación, ella revisaría lo que él estaba escondiendo. Sin embargo, la ansiedad permanecía en esa pequeña habitación, y ella preguntó de nuevo, Mark, ¿estás seguro de que no escondes nada? Sí, estoy seguro, respondió él. Bien, revisemos una vez más si hemos tomado todo, dijo Karina. Juntos, revisaron sus maletas y luego comieron. Se acomodaron en el pasillo esperando el momento de partir. Tan pronto como la puerta se cerró tras de él, Karina no perdió ni un minuto. Corrió a la habitación, se sentó frente a la maleta de Mark y, con las manos temblorosas, abrió el compartimento exterior. Sacó de allí una pequeña caja de terciopelo que le dio un desagradable golpe en el corazón. Karina la abrió lentamente y encontró un hermoso anillo. ¿Acaso Mark estaba escondiendo esto? Karina se rió felizmente, incapaz de contener su emoción. Para evitar probarse el anillo, Karina lo guardó en su mano, sintiendo que encajaba a la perfección. Lo presionó contra su pecho, con una sonrisa tonta en su rostro. ¿Era tan simple? Parecía que Mark había estado comportándose de manera extraña precisamente porque planeaba proponerle matrimonio durante las vacaciones. Por eso había preguntado tantas veces si Karina iría. Quería asegurarse de llevar el anillo y, al confirmarlo, se apresuró a meterlo en su maleta. Karina estaba inmensamente feliz, y no podía creerlo. Sin embargo, tuvo que volver a esconderlo, colocándolo en la caja y metiéndolo de nuevo en el compartimento de la maleta. Cuando Mark entró en la habitación para recoger su maleta, encontró a Karina con una amplia sonrisa en el rostro. ¿Qué pasa?, le preguntó él, con preocupación. Nada, simplemente estoy de buen humor, respondió ella. Pero hace un momento hablabas de alguna ansiedad. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Vamos, ¿verdad? Insistió Karina. Está bien, vamos. Voy a pedir un taxi. Horas después, Karina y Mark aterrizaron en Petrozavodsk. Al salir del aeropuerto, tomaron un taxi y se dirigieron a la cabaña que habían alquilado. Mientras Mark revisaba mapas y hablaba con el arrendador, Karina contemplaba los altos pinos que los rodeaban. Aunque todo parecía perfecto con el anillo de Mark en mente, Karina no podía deshacerse de una sensación extraña. Por un lado, todo estaba bien y había encontrado el anillo, lo que solo podía significar que él planeaba pedirle matrimonio. Pero por otro lado,
La inquietud que había tomado residencia en su corazón no desaparecía y parecía intensificarse. Era posible que su nerviosismo respecto al futuro fuera tan abrumador que solo deseaba que sucediera algo, ya fuera bueno o malo. Karina no soportaba esa sensación ácida y mordaz. En el futuro, se lamentaría amargamente de esos pensamientos, pero como se sabe, no se puede cambiar el pasado. Mientras desempacaban, paseaban por la zona, exploraban algunas tiendas locales y asaban carne a la parrilla. Todo parecía normal. Karina esperaba ansiosamente el momento en que Mark finalmente se decidiera a proponerle matrimonio. Pensó que podría hacerlo en el avión. Luego esperaba que se arrodillara al llegar, o que lo hiciera durante la cena. Sin embargo, Mark parecía haber olvidado el anillo. Karina estaba decepcionada. Durante la noche, incluso consideró la aterradora posibilidad de que el anillo no fuera para ella. Pensó en hablar directamente con Mark, pero al llegar la mañana, se olvidó de eso. Tenían que hacer rafting, el primero en la vida de Karina. Temprano en la mañana, se dirigieron al club turístico. Una vez que todo estuvo listo, partieron. Durante las primeras horas, Karina se arrepintió varias veces de no haber escuchado a Mark y haber ido allí. Se sentía incómoda y deseaba estar en su cama cuanto antes, pero le seguían diciendo que siguiera adelante. Karina se sentía fuera de lugar y en varias ocasiones estuvo a punto de abandonar, pero no quería dejar a Mark solo. Finalmente llegaron al río, que era amplio y hermoso. Por un segundo, pensó que las cosas se pondrían más fáciles. Pero Mark pronto disipó esa sensación. ¿Cómo estás?, le preguntó él, sin apartar la vista del río. Estoy lista, respondió ella, algo insegura. ¿Lista para qué?, inquirió él, mirándola a los ojos. Luego, la apartó un poco y, en voz baja, dijo: Cuando mencionaste tu presentimiento, pensé que solo te aburrías. A veces te pasa. No lo tomé en serio, pero ahora me siento igual. Quizás deberíamos volver a casa. Karina abrió los ojos como platos. Mac, ¿en serio? ¿Te dejas guiar por tus sentimientos? ¿Qué te pasa? Sí, entiendo que suene irracional, pero me siento incómodo. No entiendo qué significa esto. Karina empezó a repasar en su mente las posibles razones por las que su futuro prometido podría sentirse así. Karina intentó calmarse, pensando que Mark simplemente estaba nervioso por la propuesta y que no había motivo para preocuparse. No iba a admitir que sabía sobre el anillo, pero estaba decidida a tranquilizarlo. Creo que estás nervioso por mí. Es mi primer rafting. Tal vez por eso. Pero, ¿estás seguro de que estás listo? Claro, mira alrededor, dijo ella, extendiendo los brazos. El clima es perfecto. No hay ni una nube en el cielo y no hay viento. ¿Qué podría pasar? Mark reflexionó un momento y luego asintió con confianza. Sí, tienes razón. Me he puesto un poco nervioso. Vamos a volver con el grupo. Se dirigieron hacia la zona donde los turistas estaban instalados en una pequeña explanada a la orilla del río, comenzando a montar las embarcaciones. Karina se apartó a un lado, ya que no entendía nada de eso, y observó con admiración cómo Mark trabajaba. Sus movimientos eran seguros y fuertes, y aunque su rostro mostraba algo de confusión, no deterioraba su presencia. Cuando todo estuvo listo, los turistas dejaron sus pertenencias en el campamento, se cambiaron y se pusieron los chalecos salvavidas. Finalmente, era momento de embarcarse. En la balsa de Karina y Mark se unió un amigo de Mark llamado Pasca. El río estaba tranquilo y calmado. Karina solo sintió algo de olas cuando un moto acuática pasó cerca de ellos. Su conductor le saludó y gritó algo incomprensible. Karina solo alcanzó a escuchar: no están solos, pero no le prestó mucha atención. Tomó el remo y comenzó a remar, observando a Mark, que parecía concentrado y sereno. Karina disfrutaba del paisaje y se alegró al ver las montañas a lo lejos. La fatiga en sus brazos no le estropeó el ánimo. Cuando llegaron a las montañas, la corriente del río se intensificó y parecía tan fuerte que podía hacerles difícil mantener el rumbo. La ansiedad de Karina aumentó de inmediato. ¿Es normal?, preguntó con preocupación. Todo está bien, respondió Pasca. La corriente fuerte nos beneficia. No te preocupes, nos ha tocado buena suerte. Pensé que tendríamos que sacar el paracaídas, añadió Mark. Sintiéndose más ansiosa, Karina preguntó: Un poco, dijo Mark, intentando calmarla. De repente, Karina notó que el cielo, que hace 40 minutos estaba despejado,
Ahora se cubría de nubes negras, como un manto tormentoso. Empezó a entrar en pánico. ¡Mira!, gritó, señalando el cielo. Pasca y Mark levantaron la vista al mismo tiempo, y Mark, molesto, le preguntó a su amigo, ¿no revisaste el clima? Sí, hoy prometieron buen tiempo. Pero esto no pinta nada bien, respondió Pasca, nervioso. Karina se dio vuelta hacia los otros turistas que debían ir detrás, pero probablemente se habían retrasado. Se sintió tan mal como nunca antes, sentía que estaba perdiendo el control. La ansiedad no solo la oprimía, sino que la ataba con cadenas invisibles. Dito, tenemos que salir de aquí. No podemos seguir en este lugar. El banco es demasiado alto. Tenemos que seguir o dar la vuelta, respondió Pasca. Mark también se hizo escuchar. Nos damos la vuelta y remamos con todas nuestras fuerzas. No me gusta esto. Karina ya no entendía nada. Aferrándose a los bordes de la balsa, temblaba de miedo y su corazón parecía querer saltar fuera de su pecho. El viento se intensificaba y la balsa casi se volcó. Con gran esfuerzo, Pasca y Mark lograron girar la embarcación. Aplicaron todas sus fuerzas para llegar a un lugar más seguro. Finalmente, llegaron a la orilla más cercana, pero las nubes cubrieron el cielo y el viento aullaba como un lobo salvaje. Los turistas luchaban por mantenerse a flote, pero la situación era difícil. Cuando estaban casi en la orilla, un trueno atronador retumbó y un relámpago cayó a lo lejos. La tormenta se acercaba rápidamente. Karina fue la primera en salir de la balsa, seguida por Pasca. En el momento en que el peso de la balsa disminuyó, una nueva y cruel ola de viento comenzó a arrastrarlos. Mark, que se quedó en la balsa, se volcó junto con Karina. Ella gritó con tanta fuerza que apenas escuchaba su propia voz. El miedo se apoderó de su garganta y su mente comenzó a desvanecerse. Se lanzó al agua, pero Pasca la agarró de la mano, evitando que se ahogara. En ese momento, un estruendo aterrador descendió de las montañas, tan fuerte que Karina pensó que había muerto. La voz de Pasca la sacó de su estado de pánico. «Hay que buscar a los demás», gritó Karina. «¿Y Mark?», preguntó, angustiada. «No estoy seguro de si podrá salir», respondió Pasca. Karina, temblando, creyó ver a Mark a lo lejos, pero no estaba segura. Gritaba desesperada. Su dolor era tan profundo que sentía como si el corazón se le rompiera. «¿Dónde está? ¿Qué pasa con él?» «Está bien, simplemente la corriente lo ha arrastrado». «¿Hacia dónde va esta corriente?», preguntó Karina, mientras Pasca permanecía en silencio. «Necesitamos ir al campamento y llamar a los servicios de emergencia. No podemos hacer esto solos», dijo Pasca. Karina no recordaba cómo llegó al campamento. Todo se mezclaba en su mente, como si estuviera en una pesadilla. Se despertó en una tienda de campaña, abrazando lo que quedaba de la ropa de Mark. No podía creer que eso realmente había pasado, parecía una broma cruel. El siguiente día, cuando Karina podía pensar con algo de claridad, Pasca le invitó a salir de la tienda y caminar sin rumbo por los alrededores. Karina, incapaz de soportar la angustia, preguntó una obviedad. ¿Alguna noticia de Mark? ¿Lo encontraron? El rostro de Pasca se apagó. «Karina, tengo algo que decirte». «¿Qué pasa?», preguntó ella, alarmada. «Mark está en el hospital. Lo llevaron allí inmediatamente», dijo Pasca. «¿Qué? Voy para allá de inmediato», exclamó Karina. «Entiende, probablemente Mark ya no está vivo», dijo Pasca. Karina se quedó paralizada. Su corazón parecía detenerse, y todos los procesos vitales se detuvieron. Se sentía como si le hubieran succionado toda la sangre y su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. Se quedó de pie en medio del bosque, como un recipiente vacío. Si hubiera estado en un estado de ánimo más elevado, podría haber pensado que un vampiro la había mordido, dada la sensación de vacío que experimentaba. En el fondo, sabía que era verdad, pero aún así preguntó, «¿Estás en tus cabales? Esto no puede ser verdad». «Desafortunadamente, esa es la opción más probable», dijo Pasca. «¿No entiendes? No pasó nada. Nos atrapó una tormenta y Mark desapareció», dijo Karina. «Mark se quedó en el río. No pudo salir. Puede que se haya golpeado la cabeza y perdido el conocimiento», explicó Pasca. «Si hubiera muerto, los rescatistas habrían encontrado su cuerpo. Si no lo encontraron, es porque está vivo, simplemente está en el bosque». «Karina, despierta.
Mark ya no está con nosotros. Lo siento mucho, pero tienes que aceptar la verdad. No es verdad. No puede ser. Lloró Karina amargamente. ¿Cómo puede ser esto? Recuerdo cómo sucedió. Primero desembarcamos tú y yo, y luego Mark quedó en la balsa. Su peso no fue suficiente para mantenerla estable. Se volcó, perdió la vigilancia y probablemente lo arrastró la corriente. Tal vez se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Y aunque es un buen nadador, eso no garantiza que pueda sobrevivir, dijo Pasca, intentando consolarla. Karina estaba desesperada por encontrar a Mark. La corriente era demasiado fuerte y los rescatistas no lograron hallarlo. Si él hubiera sobrevivido, habría salido a la orilla, pero no estaba en ninguna parte. Karina estaba convencida de que no lo habían buscado adecuadamente y decidió ir ella misma. Hay una cascada más adelante. Si se cayó de allí, es posible que no haya sobrevivido, gritaba, enloquecida por la desesperación. Lloraba y se negaba a aceptar la realidad. Su histeria era tal que apenas podían llevarla de vuelta al campamento. Una vez allí, la sedaron nuevamente y ella durmió durante un día entero, despertando completamente agotada. Aunque deseaba con fervor que todo fuera una horrible pesadilla, aceptó la dura realidad. Ahora debía enfrentar el dolor de comunicar a la familia de Mark que él ya no estaba. En un momento de desesperación, Karina pensó en acabar con su vida, queriendo sumergirse en el río y dejarse llevar por la corriente, esperando encontrar a Mark o morir con él. Sin embargo, sabía que no podía permitirse tal cosa. Tenía que regresar a Moscú y dar la noticia a los familiares de Mark. Cuando recuperó fuerzas y reunió las pertenencias de Mark, volvió a la casa alquilada y revisó las cosas que la había llevado. Nuevamente, lloró amargamente. Mark había llevado el anillo consigo, planeando hacerle una propuesta durante el viaje. Karina se puso el anillo como un símbolo de su amor eterno, y, aunque en su interior sabía que Mark había muerto, aún albergaba la esperanza de que él pudiera ser encontrado. Esta esperanza le daba fuerzas para seguir adelante. Al regresar a su ciudad natal, la creciente ansiedad dio paso a una opresión angustiante. Pero en su interior, una esperanza etérea empezó a crecer. No podía seguir viviendo en el apartamento de alquiler porque cada rincón le recordaba a Mark, así que volvió a la casa de sus padres. Luego tuvo que enfrentar una conversación difícil con los padres de Mark, contándoles todo lo que había ocurrido. Esperaba que ellos también tuvieran esperanza, pero ellos aceptaron la realidad con mayor rapidez. Solo podían esperar a enterrar a Mark, lo cual se haría tras un periodo de 6 meses, dado que aún existía la posibilidad de que él pudiera ser encontrado. Pasca, que había sido testigo de la desaparición de Mark, estaba convencido de que no había sobrevivido. La tormenta había sido demasiado violenta y las posibilidades de supervivencia eran nulas. Sin embargo, Karina mantenía la esperanza. 2 meses después del incidente, Karina descubrió que su salud se había visto afectada por el estrés. Sus padres la convencieron de visitar al médico, y allí recibió una noticia que cambiaría su vida por completo. Estaba en el segundo mes de embarazo. Al parecer, había concebido poco antes del viaje o incluso en el campamento. Los médicos estaban sorprendidos de que el embarazo se hubiera mantenido a pesar del trauma. Al principio, Karina no sabía cómo reaccionar, pero a medida que su abdomen crecía y sentía los primeros movimientos del bebé, comprendió que este era un verdadero regalo del destino. Aunque Mark había muerto, su legado vivía dentro de ella. El niño crecía y se desarrollaba, y tras 9 meses, Karina dio a luz a un sano niño al que nombró Mark, en honor a su padre. Los padres de Mark estaban agradecidos y no cesaban de agradecerle a Karina. Durante el tiempo que estuvo embarazada, Mark fue enterrado, aunque sin cuerpo. Pasaron 6 meses desde aquel fatídico día y Mark fue oficialmente declarado muerto. Karina asistió al funeral, pero se comportó de manera extraña, sonriendo, lo que muchos atribuyeron al estrés y al embarazo. Sin embargo, ella conocía la verdad. La noche antes del funeral, tuvo un sueño en el que estaba dentro de una cascada, y Mark estaba al otro lado, como si la llamara. Karina estaba segura de que era una señal. Mark estaba vivo. Karina sabía, sentía, pero no podía explicar del todo. Sin embargo, un sueño no era suficiente para convencer a los demás. Mark fue declarado muerto. Karina dio a luz a su hijo y lo nombró igual que su padre. Era como si le hubiera infundido los rasgos de Mark. A pesar del trauma sufrido, encontraba una forma de felicidad en el crecimiento de su hijo y mantenía la esperanza de que Mark pudiera volver a aparecer.
7 años después de la tragedia, llegó el verano, lo que significaba que era hora de preparar a Mark para la escuela. En 3 meses, él comenzaría primero de primaria. Durante ese tiempo, Karina apenas había cambiado. El primer año después del nacimiento de su hijo vivió con sus padres. Luego decidió que era el momento de comenzar una nueva vida. Hasta que Mark cumplió 3 años, Karina alquiló un apartamento, pero luego le sobrevino otra desgracia. Murió su querida abuela. Karina heredó un pequeño apartamento en las afueras de Moscú, polvoriento y con una decoración anticuada, pero era suyo. Comenzó a renovarlo lentamente, mientras dejaba a su hijo con sus padres o con la abuela de Mark por parte de su padre. Cuando el apartamento estuvo listo, Karina se mudó a su nuevo hogar, marcando el aniversario del trágico día en que murió Mark. Desde la tragedia, no mencionaba eventos en términos de años, sino en relación al tiempo transcurrido desde la muerte de Mark. Se mudó a su propio apartamento cuando Mark tenía 4 años y ya habían pasado 5 años desde el incidente. La idea de abrir un negocio, como habían soñado juntos, se desvaneció. El dinero era escaso después de la renovación y Karina no tenía un trabajo fijo. Trabajaba en trabajos temporales como camarera, tratando de mantenerse a flote. Afortunadamente, sus padres la ayudaban. Durante estos 7 años, Karina no logró encontrarse a sí misma. No encontró una profesión que la apasionara, no avanzó en su carrera, y no pudo encontrar un esposo, ya que no había tenido citas desde la muerte de Mark. Aunque no le faltaban pretendientes, especialmente su trabajo temporal, donde muchos hombres se fijaban en la joven y atractiva camarera, Karina no podía atraer a nadie. La tragedia había dejado una marca indeleble en su alma que ni su pequeño hijo, ni sus amigos, ni siquiera los momentos felices de la vida cotidiana podían aliviar. Karina vivía una vida normal. Tenía un hijo, salía con amigas por la tarde y pasaba los fines de semana mostrando a Mark el mundo. Su vida era buena, pero al mirar más allá, se podía ver el abismo que yacía en su herida alma. Una mañana temprano, la abuela de Mark la llamó para expresar su deseo de llevarse a su nieto por un par de días. Le dijo que habían llegado las primeras frutas en su dacha y quería llevar a Mark con ella. Karina, por supuesto, aceptó. Mantenía una buena relación con la familia del fallecido y pensaba que sería beneficioso para Mark pasar tiempo con ellos. Además, esto le daba la oportunidad de ganar algo de dinero. Karina planeaba entregar a Mark para el fin de semana y usar el tiempo para buscar trabajos temporales en un sitio especializado. Encontraba turnos de camarera para eventos únicos, como banquetes o sustituciones en restaurantes y cafés. Se lavó, preparó el desayuno y apresuradamente despertó a Mark, el futuro. Mark, el escolar, solía disfrutar de dormir un poco más por la mañana. Era lento para despertar, pero sentía un aumento de energía por la noche. Cada vez, Karina se enternecía al ver esto. Mientras Karina y Mark desayunaban, alguien tocó la puerta. Karina se apresuró a abrir y recibió a su suegra, invitándola a entrar. ¿Cómo están ustedes?, preguntó la abuela de Mark, Antonina Andreyevna. Mark está listo para el viaje a la dacha, dijo, mirando al niño que aún estaba adormecido y no había terminado de despertar. Mark se encogió de hombros. No lo sé, abuela respondió con indiferencia. Antonina Andreyevna sonrió a su nieto y se sentó junto a él en la mesa. Mark lanzó a su madre una mirada suplicante, ya que no le gustaba conversar por la mañana, pero su abuela parecía no comprenderlo. Karina entendió la indirecta de su hijo y rápidamente trató de distraer a Antonina Andreyevna. ¿Desayunarás con nosotros?, preguntó Karina. No tengo mucho apetito, pero está bien. Ponme también unos huevos, respondió Antonina. Karina asintió y comenzó a preparar la mesa nuevamente. Cuando todo estuvo listo, se sentó junto a su hijo e intentó iniciar una conversación con la abuela de Mark sobre temas indiferentes. ¿Cómo va todo? Hace tiempo que no los veo en la dacha. ¿Qué quieres decir con hace tiempo? Estuve allí la semana pasada. ¿No lo recuerdas? Karina asintió. Sí, parece que se me ha olvidado. Todo está tan agitado. Entiendo. Antonina Andreyevna volvió a mirar a su nieto. ¿Estás listo para el viaje? Karina interrumpió antes de que Mark pudiera responder. Antonina Andreyevna, Mark todavía está algo groggy, está muy somnoliento y no le gusta hablar por la mañana. La anciana suspiró pesadamente. Es como su difunto padre, dijo con melancolía. Karina desvió la mirada, sintiendo un retortijón en el corazón. Esa noche había tenido otro sueño extraño con Mark. En el sueño, él estaba vivo y sano.
El escenario del sueño era una pradera que recordaba el lugar donde Mark había montado la balsa antes de su muerte. La pradera estaba decorada con globos, había sillas y mesas y un gran arco adornado con flores. El sueño era brillante y colorido, y Karina llevaba un vestido de novia. En su mano sostenía algo parecido a una bandeja, lo que probablemente representaba todos los aspectos importantes de su vida, su antigua vida, su carrera de camarera. Recordaba que se sentía realmente feliz en el sueño. Mark estaba en el sueño, vestido con elegancia, y la llamaba, diciendo, encuéntrame, búscame, yo te reconoceré. Pero cuanto más se acercaba Karina, más se alejaba Mark. Corría hacia él con la bandeja en la mano, pero sus piernas estaban débiles y desobedientes. Corría y corría, pero no podía acercarse a él, solo se alejaba más. Mark estaba a lo lejos, junto al arco, agitando la mano y repitiendo, encuéntrame. Aunque el sueño era más bien una pesadilla, Karina se sentía feliz en él. Al despertar, su corazón latía con fuerza, su cabello estaba pegado y enredado. No se dio cuenta de inmediato de que era solo un sueño. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, olvidó el sueño, pero cuando Antonina Andreyevna mencionó a Mark, el sueño volvió a su mente con intensidad. Karina no quería discutirlo, a pesar de que habían pasado 7 años, la tragedia aún le dolía. Trató de cambiar de tema. ¿Qué frutas están saliendo? ¿Fresas? ¿Frambuesas? Antonina Andreyevna la miró con desaprobación. Fresas. ¿Qué importa? Oh, me has recordado a tu hijo, dijo, enfadada. Karina se sintió incómoda. La abuela de Mark no parecía entender lo difícil que había sido para ella aceptar esa muerte repentina y aterradora. Siempre se lamentaba de lo mal que le iba, pero nunca pensaba en lo que había sufrido Karina. Sin embargo, Karina no quería discutir y respondió en voz baja. Lo siento, Antonina Andreyevna, no es culpa tuya. De todos modos, recordaría a mi hijo. Después de todo, mi nieto se parece tanto a él. Sí, es cierto, confirmó Karina con una sonrisa. Miró atentamente a su hijo y le preguntó, bueno, ¿ya has desayunado y te has despertado un poco? Mark, de hecho, había dejado de estar somnoliento. Su mirada se aclaró un poco. Miró primero a su abuela, luego a su madre, y finalmente a su abuela, preguntando. Mirando a ambos, sin especificar a quién se dirigía, Mark preguntó, ¿hablas de papá? ¿De papá? Sí, respondió Antonina Andreyevna. Tu papá está en el cielo. ¿Y por qué estás triste, abuela? Preguntó Mark. Antonina suspiró suavemente y dijo, tu papá fue llevado por los cielos. Estoy triste porque nunca volveré a verlo. Mark bajó la mirada. ¿Por qué crees eso? Quizás los cielos lo devuelvan. Los cielos no devuelven a nadie, respondió la anciana con tristeza. Pero yo pienso que sí, dijo Mark pensativo. Papá volverá pronto. Estoy seguro de eso. Antonina Andreyevna y Karina se miraron. Aunque no habían hablado sobre ello, claramente pensaron lo mismo. Karina preguntó a su hijo, ¿por qué piensas eso? Papá vino a verme anoche, respondió Mark. Me dijo que debía vivir con la abuela. El corazón de Karina comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo supiste que era él? Preguntó Karina, preocupada. Mark se encogió de hombros. No sé, simplemente lo supe. ¿Cómo era él? Mark comenzó a describirlo. Es alto, con el pelo rubio como el mío, y los ojos también son del mismo color. Llevaba gafas. Papá sonreía y dijo que pronto me visitará. Antonina Andreyevna, aterrorizada, se llevó las manos a la cabeza. No es bueno que los muertos se les aparezcan a los vivos. Eso no es bueno, no es bueno. Karina, inconscientemente, se acercó a su hijo y lo abrazó. Luego con voz suave le dijo, Mark, querido, es hora de que te prepares. Ve a tu habitación y nosotros hablaremos un poco, ¿de acuerdo? Mark, encogiéndose de hombros, se levantó de la mesa. ¿Qué he dicho mal? Preguntó con sorpresa antes de desaparecer detrás de la puerta de la cocina. Cuando Mark se encerró en su habitación, Karina miró a Antonina Andreyevna con descontento. ¿Por qué lo asustas? No es necesario. ¿No te da miedo que Mark haya soñado con su padre? ¿Cómo pudo saber cómo era? Él nació después de la muerte de mi hijo. Mark vio fotos de su padre, claro. Sabe cómo era. Es solo una fantasía infantil. No hay nada sorprendente en ello, respondió Antonina. Pero dijo que papá llevaba gafas. ¿Cómo pudo saberlo? Replicó Karina.
Mi hijo odiaba las gafas y siempre usaba lentes de contacto. En todas las fotos llevaba lentes, no gafas. Quizás no lo he mencionado. Antonina Andreyevna, con lágrimas en los ojos, continuó. No sé qué me pasa. Estos sueños me asustan. En mi sueño, él estaba en un lugar hermoso, en un traje elegante. Todo estaba decorado con flores y él me estaba saludando. No le presté mucha atención. Pensé que era solo mi subconsciente jugando conmigo. Pero si Mark soñó con su padre la misma noche, ¿puede ser una coincidencia? Karina, casi en susurros, dijo, no puede ser solo una coincidencia. Él también me soñó anoche. Fue algo similar. Mark estaba en un lugar natural. Había un arco a lo lejos, y él estaba en un traje. Me pedía que lo encontrara. Corría hacia él, pero no podía alcanzarlo. Llevaba un vestido blanco y una bandeja en la mano. No es una coincidencia. No es una coincidencia, repetía Antonina. Esto no es bueno. Karina, con los ojos muy abiertos, miró a la anciana. Esto es una señal. Mark puede estar vivo. Antonina Andreyevna. Antonina Andreyevna se encogió de hombros con irritación. No empieces, Karina, te lo ruego. Han pasado 7 años, él ha muerto, pero, ¿por qué no sueña a todos en la misma noche? Como dijiste, es una señal. ¿Se supone que debe advertirnos de algo? Dijo a su hijo que se quedara con la abuela. Sabes que debemos seguir lo que él dijo. Parece que se avecina algún problema. ¿Qué problema? Preguntó Karina. No sé qué problema, pero debe ser algo malo. Mark nos advirtió y debemos estar alerta, dijo Antonina Andreyevna. Karina, poniendo los ojos en blanco, pensó que Antonina Andreyevna nunca la entendía. Ella nunca creyó que Mark pudiera estar vivo. Sintiéndose frustrada, Karina decidió aceptar. Está bien, entiendo. Seremos cuidadosas. Sí, es mejor no tomar riesgos, repitió Antonina. Nosotros, Mark y yo, iremos a la dacha. Pensé en ir solo el fin de semana, pero creo que es mejor quedarnos al menos una semana. Una semana es mucho tiempo, pero es mejor prevenir. Tú busca un trabajo mientras tanto. Es importante para ti, y a Mark le vendrá bien. Además, pronto empezará la escuela, y necesitas encontrar un empleo fijo. No te preocupes. No estoy acostumbrada a estar tanto tiempo sin él, dijo Karina. No quiero que pase nada y luego me arrepienta. Karina aceptó las palabras de Antonina Andreyevna, aunque no estaba completamente de acuerdo. Decidió que era más fácil aceptar la sugerencia de Antonina en lugar de discutir. Esperaba que Antonina cambiara de opinión. Karina ayudó a Mark a preparar sus cosas, y cuando todo estuvo listo, envió a su hijo con su abuela con tranquilidad. Luego se dedicó a buscar un trabajo. Las preocupaciones sobre el sueño colectivo no la dejaban en paz. Tal vez Antonina Andreyevna tenía razón, o quizás ella estaba en lo cierto. ¿Eran esos sueños una señal? O tal vez no hubo sueños y todo era solo una fantasía. Karina trató de no pensar en ello, aunque le resultaba muy difícil. Después de pasar medio día buscando trabajo sin éxito, llamó a una amiga para proponerle una reunión. Quería relajarse un poco y también pedirle ayuda, por si acaso conocía algún buen lugar para solucionar su situación económica. Tras recibir una respuesta afirmativa, Karina se preparó y salió de casa. Tomó el metro y se dirigió al parque. Karina se reunió con su amiga Xyusa en la entrada del parque Tsarichino. Caminaron junto a la mansión y se sentaron en un banco cerca del estanque. Karina comenzó la conversación de manera indirecta, preguntando sobre las novedades y cómo iban las cosas en general. No es que Karina estuviera particularmente interesada, simplemente en ese momento no tenía tiempo para charlas triviales. Karina quería preguntarle a Xyusa dónde trabajaba. Se conocieron hace 3 años, 4 años después de la muerte de Mark, en uno de sus trabajos temporales. En aquel entonces, Karina había ido a reemplazar a una camarera enferma y conoció a Xyusa. Tenían muchas cosas en común y rápidamente hicieron amistad. Aunque mantenían el contacto, no se veían con frecuencia. Karina sabía que Xyusa seguía trabajando como camarera, pero la inquietaba una pregunta. ¿Por qué, aunque ambas trabajaban en el mismo tipo de empleo, Xyusa ganaba mucho más? ¿Por qué las camareras, que parecen iguales, tienen presupuestos tan diferentes? Finalmente, Karina reunió el valor y le preguntó a su amiga, sin apartar la vista de las figuras blancas de leones con cabezas de mujeres. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Xyusa se rió. Bueno, depende de qué tan personal sea.
Pregunta sin miedo. Claro, ¿de dónde sacas tanto dinero? Te veo y estás brillante, dijo Karina. Veo que tienes cosas caras, comentó Xiusa. ¿Recientemente fuiste a un cosmetólogo? ¿Cómo logras todo esto? Trabajamos igual, pero yo apenas llego a fin de mes. ¿Cómo hago para ganar tanto como tú? Preguntó Karina. Xiusa sonrió. Simplemente hay que saber dónde buscar. Tú estás buscando en los lugares equivocados. Recuerda cuando fuiste a reemplazar en la cafetería en Butobo. Yo, en cambio, trabajo en eventos de lujo, bodas, banquetes, etc. Los empleadores que buscan camareros están en sitios especializados donde te piden referencias comprobadas, y yo estoy en esa lista. ¿Cómo se llega a ser un trabajador confiable? ¿Es que trabajo mucho peor que tú? No, trabajas bien. Si quieres, puedo ayudarte. Karina se rió nerviosamente. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Peyusa se encogió de hombros. ¿Por qué no lo pediste? Pensé que no necesitabas mi ayuda y no sabía que podías salir repentinamente a trabajar. Mark empieza la escuela este año y siempre puedes dejarlo con alguien de la familia. Entonces, ¿me ayudarás a encontrar un buen trabajo? Claro, sin problema, confirmó Xiusa. Karina y Xiusa pasearon por el parque y luego Karina volvió a casa. Llamó a su hijo para saber cómo estaba y se preparó para dormir. Al día siguiente, continuó buscando trabajo y encontró una oferta, pero no la envió, esperando que Xiusa pudiera encontrarle algo mejor. Llamó a Xiusa, pero ésta le dijo que tendría que esperar hasta el día siguiente. Karina también llamó a Antonina Andreyevna para pedirle que le devolviera a su hijo, pero la abuela de Mark se negó, citando su sueño y el de Mark, y estaba convencida de que el difunto intentaba advertirle sobre un peligro inminente. Karina no quería discutir, así que decidió ir a buscar a Mark al día siguiente. Al final del día, tras pasear por el zoológico y montar en pequeñas atracciones infantiles, Karina se fue a dormir pensando en lo divertido que sería para ellos en un buen lugar. Pero la mañana trajo noticias inesperadas, ni malas ni especialmente buenas. Desde temprano, Hyusa la llamó y le gritó al teléfono. «Ayúdame». «¿Qué pasa?», preguntó Karina, bostezando. «Tengo una emergencia. Hoy debía trabajar en una boda muy importante, pero ayer me caí del patinete y creo que me he roto el brazo. Está hinchado y me duele mucho moverlo. No podré trabajar. Justo tú querías probar esta clase de trabajo y comenzar a construir tu reputación. Ayúdame». «Oh, Xiusa, pensaba pasar el día con mi hijo. Pero tú misma dijiste que podrías dejarlo con alguien de la familia y que no necesitabas el trabajo. Bueno, nunca está de más tener un ingreso adicional. ¿Dónde tienes que ir?». Xiusa explicó la situación y Karina aceptó reemplazar a su amiga en la boda. Averiguó todos los detalles, se preparó y tomó el tren hacia el lugar del evento, que estaba en los alrededores de Moscú. Al llegar, habló con los organizadores, se cambió y se sentó a esperar. Cuando todo estuvo listo y Karina pudo relajarse un poco, observó el lugar. Un amplio campo en medio del bosque, con hierba verde brillante, flores y una arcada nupcial decorada con flores delicadas. El corazón de Karina empezó a latir con fuerza, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Era este el lugar del sueño? Se preguntó qué quería decirle Mark. Mientras Karina estaba sumida en sus pensamientos, un desconocido hombre se le acercó. «Hola, ¿estás sola aquí?». Karina se volvió bruscamente. Delante de ella estaba un joven alto, con el cabello oscuro y pecas en la nariz. Sin saber por qué, su corazón latía aún más rápido. El nerviosismo de Karina se transformó en un agradable cosquilleo juvenil, un sentimiento que no experimentaba desde hacía muchos años. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que alguien le gustaba. Con un poco de titubeo, respondió. «Buenas tardes, soy la camarera. ¿Puedo ayudarte con algo?». «Ah», dijo él, pensé. «Bueno, sí, estás en uniforme. Disculpa, vi que te veías aburrida y tan hermosa. Soy el hermano de la novia, Miguel». Karina no pudo evitar sonreír involuntariamente mientras observaba a los invitados. De repente, le asaltó una idea inusual para ella. Tal vez Mark le estaba dando una señal para que siguiera adelante con su vida. Quizás cuando en el sueño le decía, «encuentra», se refería a que debía encontrar a alguien. Se sintió un poco avergonzada por esos pensamientos y sonrió tímidamente. «Espero que disfrutes de mi servicio». «Estoy seguro de que sí. Dime, ¿puedo invitarte a salir después de la boda? O al menos,
¿Podría tener tu número? Karina no tuvo oportunidad de responder, ya que el organizador la llamó. Le sonrió el nuevo conocido y se apresuró a comenzar su trabajo. Aunque estaba ocupada, sus pensamientos seguían centrados en Mijail, olvidándose incluso de su extraño sueño. El trabajo era intenso, la boda era espectacularmente hermosa y, por supuesto, muy cara. Había tantos invitados que no pudo ver a la novia ni al novio claramente. Observaba con admiración desde la distancia, asombrada por cómo Mijail había logrado crear una boda tan idílica, exactamente como ella había soñado. Karina atendió a los invitados con eficacia, sonriendo de vez en cuando a Mijail. Era innegable que le agradaba, lo que le provocaba una mezcla extraña de alegría y vergüenza. Un compañero de trabajo, otro camarero, estaba teniendo problemas y le pidió a Karina que recogiera los platos sucios de la mesa de los novios. Karina estaba encantada de poder ver a los recién casados de cerca, así que se dirigió a la mesa. Sin embargo, se resbaló en algo resbaladizo. Para Karina, el tiempo pareció detenerse. Se desplomó al suelo, intentando no golpear a nadie ni estropear la elegante ropa ni alterar a los invitados. Cayó en la hierba cerca del podio donde estaban las mesas, como si fuera una muñeca con la que un niño pequeño estaba jugando, y luego tiró cuando se cansó. Se lastimó la pierna, su cabello se enredó y parecía estar cubierta de hierba y barro. Alguien cerca expresó descontento. ¿Quién contrató a esta camarera torpe? Esto es inaceptable. Karina intentó disculparse, pero no pudo ni moverse. El dolor en su pierna era insoportable. Sentía vergüenza y miedo, deseando desaparecer. Estaba en el suelo, escuchando las críticas sobre su mal servicio, hasta que escuchó un bullicio y sintió que alguien se acercaba. Oyó una voz masculina, algo familiar pero con una entonación extraña. María, no te pongas nerviosa, te caíste, pero no es grave. Alguien la giró y Karina se encontró cara a cara con su salvador. A pesar del dolor de cabeza, pensó que era Mark quien venía a ayudarla. Pero después de unos segundos, el reconocimiento golpeó a Karina como un rayo. Era Mark, estaba vivo, ileso y casi sin cambios. Mark se inclinó sobre ella, confundido. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es ella? Preguntó la novia, frunciendo el ceño al acercarse. Es Karina, Karina de mi vida pasada. Acabo de recordar quién soy y Karina también. Karina todavía estaba en shock. Murmuró. No era tu novia, simplemente salimos. Sí, salimos mucho tiempo. Mark parecía haber recuperado sus recuerdos, pero Karina aún luchaba por entender lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que te compré un anillo, dijo Mark. ¿En serio? Pero no tuviste tiempo. Karina no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar amargamente frente a todos, extendiendo su mano cubierta de tierra. Todos pensábamos que habías muerto, Mark. Fui a tu funeral y apenas sobreviví a esos tiempos. Estaba embarazada de ti. ¿Dónde has estado todos estos 7 años? Mark levantó las cejas, ayudó a Karina a levantarse del suelo y la sentó en la silla del novio. Su prometida, Marina, se hundió nerviosa en la silla, y el horror era evidente en sus ojos. La multitud de invitados los rodeó, esperando el sensacionalismo, pero Marina rápidamente los apartó. Mark tardó en recomponerse, miró a Karina con atención y comenzó a contar su historia. Tan pronto como te vi, recordé todo. Han pasado 7 años, pero después del golpe, lo olvidé todo. Marina intervino en la conversación. Hace 7 años, yo lideraba un grupo de excursión en Karelia. Íbamos a bajar en kayaks, y el día anterior hubo una tormenta fuerte. Cuando íbamos a salir al agua, vi un cuerpo en la orilla. Los chicos fueron a rescatarlo, pensando que era un cadáver. Pero el hombre resultó estar vivo, apenas, pero vivo. Era mi prometido, Mark. Milagrosamente logró sobrevivir. No sé qué pasó, pero logró cruzar el río. Lo encontramos en la otra orilla de la cascada Kivach. No recordaba nada, absolutamente nada, salvo su nombre. Lo calentamos, lo reanimamos, pensamos que recordaría quién era, pero lo olvidó todo. Nosotros nos enamoramos y yo lo ayudé a recuperar su vida. Lo contraté en mi club deportivo y empezamos a vivir juntos. Ahora estamos enamorados y además estoy embarazada. Por eso decidimos casarnos. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién eres tú? Karina, asustada, se aferró a la silla en la que estaba sentada. Se había imaginado este momento tantas veces, pero ahora que estaba ocurriendo,
Nadie creía que Mark estaba vivo, incluso su propia madre lo había enterrado. Solo Karina había creído en el milagro y había esperado sinceramente que Mark sobreviviera. Y ahora, él estaba frente a ella. Pero, ¿qué significaba esto ahora? Se casaría con Marina, quien, si no mentía, estaba embarazada y parecía haber cambiado a Mark. Mark, notando la confusión de Karina, empezó a contar su versión. Marina dijo la verdad. Así fue como sucedió todo. Pero recordé todo en cuanto te vi, Karina. Recordé cómo nos conocimos en el trabajo, cómo vivíamos juntos, cómo alquilamos un apartamento y luego nos mudamos después de que nos estafaron. Recordé cómo encontramos un nuevo lugar para vivir y lo felices que éramos. Compré un anillo para proponerte matrimonio en el campamento, pero parece que no tuve tiempo. Íbamos en el kayak, tú y Pasa, mi mejor amigo. Luego el clima empeoró. Te dejé en la orilla, y después Pasa salió del kayak, y luego recuerdo mi horror. El kayak se volcó conmigo dentro, y luego un dolor terrible y vacío. Parece que me golpeé la cabeza. Marina lo encontró con un grupo de turistas, lo reanimó, y yo no recordaba nada. Y así fue como todo sucedió. Karina escuchó a Mark mirándolo a los ojos. Tenía tantas cosas en mente, pero no pudo pronunciar palabra alguna. A pesar del dolor intenso en su pierna, se levantó y dijo, lo siento por arruinar su boda. Necesito pensar. Se alejó rápidamente hacia el bosque cercano, caminando sin rumbo, y se sentó al pie de un gran abeto. Las lágrimas fluían como una tormenta desde sus ojos, y no entendía si eran lágrimas de felicidad o de tristeza. Mark estaba vivo. ¿Acaso podía soñar con algo mejor? Era un verdadero milagro, pero ahora, ¿qué le esperaba? Karina estaba sentada bajo el árbol, incapaz de comprender lo que sentía y qué debía hacer ahora. Había perdido la noción del tiempo cuando alguien la sacó de su estado de ensueño. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Mark, mientras se sentaba junto a ella bajo el abeto. Yo también. Pero en cuanto te vi, lo recordé todo. ¿Te imaginas? 7 años viví una vida ajena, intentando recordar, pero no podía. Solo recordaba mi nombre y nada más. Pero cuando te vi, creí que todos esos años te había soñado. Pensé que eras un tipo de ángel guardián. Y resultó que eras tú. Tan pronto como te vi, lo recordé todo. A mis padres, mi abuelo, amigos, trabajo. Es fantástico. Dijiste que estabas embarazada. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Nuestro hijo tiene ahora 6 años. Lo llamé en tu honor y se llama Mark también. Está en la casa de campo con tu madre. Tú también nos has soñado. Mark, Antonia Andreevna y mi madre. Soñamos contigo. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Karina, mirándolo con atención. No sé, pero sé una cosa con certeza. Siempre te amé. Siempre. Solo te olvidé. No sé qué hacer, pero sé que sería un idiota si te dejara ir. Mark se acercó para besarla, pero Karina se lo impidió. Lo miró a los ojos, comprendiendo que su respuesta no solo afectaba a sus vidas, sino también a la de Marina. Durante 7 años había soñado con este momento, y ahora que había llegado, se dio cuenta de que no era lo que necesitaba. Has cambiado mucho en estos 7 años, dijo Karina. Y yo también he cambiado. No eres el Mark que recordaba, y yo no soy la Karina de tu pasado. Tú has cambiado mucho durante los 7 años que pasaste con Marina. Max se encogió de hombros. Ella es buena, amable, atenta. ¿Sabías que es campeona deportiva y tiene su propio club de fitness? Tiene muchas medallas. Es genial. Karina sonrió sinceramente. Y Marina está esperando un hijo tuyo. Durante estos 7 años, esperé desesperadamente volver a verte. Y ahora que estás aquí, me alegra verte, pero ahora sé que debo seguir adelante. He vivido aferrada al pasado durante 7 años, y no puedo recuperar lo que fue. Tengo que aceptar eso. Mark se llevó las manos a la cabeza. ¿Y ahora qué? Ahora, seguiremos siendo parte de la vida de Mark, pero no como pareja. Más bien como padres y viejos amigos, respondió Karina. Tienes que volver. Tienes una boda. Y yo tengo mis propios asuntos. Se rió levemente, y Mark la ayudó a levantarse. La acompañó de vuelta a la explanada, donde los invitados, sin entender lo que había pasado, intentaban continuar con la celebración. Mark y Karina acordaron que el padre y el hijo se conocerían en los próximos días. Luego, Karina se acercó a la desolada novia y la tranquilizó,
invitándola a su casa para conocer a Mark. Karina decidió no arruinar la boda de los jóvenes, aunque le hubiera gustado alegrar a toda la familia de Mark. Entendió que era mejor ocuparse de ello al día siguiente. Al día siguiente, Karina asistió a la boda de su hijo, ahora como invitada. Su pierna aún le dolía, aunque menos que después del accidente. Mientras bebía champán, alguien se acercó a ella. ¿Eres tú, Karina?, preguntó Misa, el hermano de la novia, con quien se había encontrado el día anterior. Sí, soy yo. Estoy sorprendida, pero feliz. Durante 7 años supe que él estaba vivo, lo sentía. Sí, mi hermana me lo contó. ¡Qué increíble! ¿Y cómo está la novia?, preguntó Karina. Hablé con ella, pero parece que está celosa. Muy celosa. Marina es muy sensible, dijo Misa. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Karina sonrió coquetamente. Viviré en el presente, no en el pasado. Tengo grandes planes. En cuanto a ti y a Mark, lo amo. Bajó la cabeza con tristeza. Sé que él me ama también, pero lo nuestro no es como el amor de pareja. Siempre lo amaré. Es el padre de mi hijo. Y respecto a la romance, parece que me invitaste a una cita. Misa se alegró visiblemente. Sí, mi invitación sigue en pie. Siempre estará en pie. ¿Cuándo te vendría bien? ¿A dónde te gustaría ir? Karina sintió algo que no había experimentado en muchos años. La sensación de enamoramiento, un increíble entusiasmo, mariposas en el estómago. Le guiñó un ojo a Misa y respondió, cuando sea y a donde sea. Ahora tengo una maravillosa oportunidad. Puedo dejar a mi hijo con su propio padre. Mark y Marina terminaron los festejos de la boda de manera digna. Al día siguiente, Karina llamó a los recién casados para darles la noticia de que iba a alegrar a la familia. Les contaron a los amigos de Mark y contactaron a sus viejos compañeros. Luego, fueron a la casa de campo de Antonia Andreevna sin previo aviso. Querían hacer una sorpresa. Karina no sabía cómo preparar adecuadamente a su hijo para este encuentro, pero tan pronto como el pequeño Mark vio a su padre, entendió todo sin palabras y se lanzó a sus brazos, repitiendo sin parar. Te lo dije. Te lo dije. Papá volvió del cielo. Aunque Mark no regresó a su vida pasada, al menos recordó los años olvidados. Eso ya era algo importante. Continuó trabajando como entrenador en el club de su esposa, y pronto él y Marina se hicieron amigos de Karina. Resultó que tenían mucho en común, y empezaron a planear el negocio conjunto que Karina y Mark habían soñado. Marina le dio a Mark una hija, y el pequeño Mark ganó una hermana a la que amó de inmediato. Karina comenzó a salir con Misa, y tras unos meses, él le propuso matrimonio. Ella lo amó sinceramente y, por supuesto, aceptó. Mark, Marina, Karina y Misa ahora eran amigos con sus familias. Pasados unos años, abrieron su propio restaurante, y todo fue extraordinariamente bien para ellos. A medida que el nuevo restaurante de Karina, Misa, Mark y Marina se establecía como un lugar popular en la ciudad, se convirtió en el corazón de muchas celebraciones. La comida era exquisita y el ambiente, cálido y acogedor, atraía a una clientela diversa que apreciaba la combinación de la creatividad culinaria y el encanto familiar. Con el paso del tiempo, la relación entre Karina y Misa se fortaleció. Misa, que siempre había admirado la determinación y el espíritu de Karina, encontró en ella una compañera excepcional. Su conexión se profundizó a medida que compartían sueños y desafíos, y Misa demostró ser un apoyo incondicional para Karina y su hijo. La vida en común les permitió construir una familia sólida y feliz, donde el amor y el respeto mutuo eran la base de su relación. El restaurante también se convirtió en un punto de encuentro para todos, no solo para las celebraciones personales, sino también para eventos comunitarios. Mark y Marina, que habían trabajado juntos para hacer realidad su sueño, encontraron en Karina y Misa a una pareja con la que podían compartir momentos felices y enfrentar cualquier desafío. La relación entre las dos familias se consolidó, y a menudo organizaban cenas y reuniones en el restaurante para disfrutar juntos de la vida. Un día, el restaurante organizó una fiesta especial para celebrar el 5º aniversario de su apertura. Fue una noche llena de risas, música y buenos deseos. Mark y Marina decidieron sorprender a Karina y Misa con un regalo especial, una placa conmemorativa que colgarían en la entrada del restaurante en honor a la colaboración y la amistad que habían compartido. La ceremonia de inauguración de la placa fue un momento emotivo. Karina, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, se dirigió a sus seres queridos. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan maravilloso.
Después de tantos años de incertidumbre y dolor, he encontrado una verdadera familia, amigos leales y un propósito. No solo he reconstruido mi vida, sino que he encontrado una felicidad que nunca creí posible. Estoy increíblemente agradecida por cada uno de ustedes. Mark, quien también había cambiado profundamente desde el accidente, tomó la palabra. Este restaurante no solo representa un sueño realizado, sino también una oportunidad para demostrar que, incluso después de las dificultades, el amor y la amistad pueden florecer. Gracias a cada uno de ustedes por estar a mi lado y por ayudarme a recordar quién soy realmente. La vida nos ha dado una segunda oportunidad, y estamos aquí para aprovecharla al máximo. La noche continuó con un brindis, en el que todos alzaron sus copas para celebrar los logros y las nuevas esperanzas. El restaurante estaba lleno de amor y gratitud, y el ambiente reflejaba la felicidad compartida. A medida que los años pasaron, las familias continuaron creciendo y prosperando. Mark y Marina vieron a sus hijos crecer y florecer en un entorno lleno de amor y apoyo. El pequeño Mark, ahora un niño lleno de vida y energía, se convirtió en un joven que admiraba a sus padres y a su hermana pequeña con devoción. La familia era unida, y las visitas al restaurante se convirtieron en una tradición que mantenía viva la conexión entre todos. Karina y Misa construyeron una vida llena de aventuras y proyectos compartidos. Su amor se consolidó con el tiempo, y su relación se convirtió en un ejemplo de compromiso y comprensión mutua. La familia extendida a menudo se reunía en el restaurante para celebrar los hitos y las pequeñas victorias de la vida, creando recuerdos que perdurarían para siempre. Finalmente, el restaurante se convirtió en un símbolo de éxito y resiliencia. No solo fue un lugar de encuentro para la comunidad, sino también un testimonio de cómo el amor, la amistad y la perseverancia pueden transformar vidas. Karina, Misa, Mark y Marina vivieron felices, rodeados de sus seres queridos, y siempre recordaron con cariño el camino que les llevó a esta vida plena y satisfactoria. La historia de Karina y su familia era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza y oportunidades para construir una vida maravillosa. Y así, con corazones plenos y espíritus alegres, vivieron felices, compartiendo su éxito y su amor con el mundo.